¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el honor. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio más. Mi nombre es Ezequiel Martínez, bienvenidos al episodio número 16. Para mí es un gusto que estén hoy aquí, si están en Spotify o en YouTube, les doy la más cordial bienvenida. Para aquellos que sean nuevos, pues también les agradezco que se estén echando la vuelta por acá. Gracias, espero que se puedan quedar durante pues todo el episodio y que pues sea de su agrado. Volvemos ya esta semana con un nuevo capítulo más, el episodio número 16, ya que no sé si se habrán dado cuenta, pero la semana pasada no tuvimos episodio. Sí tuvimos episodio, sin embargo, fue la segunda parte de aquella conversación que tuvimos con mi buen amigo Daniel Cavada, donde hablamos sobre la música y la oración, la importancia de ambas y viéndolas desde el sentido, la perspectiva de una comunión o una conversación con el Señor, que es un medio con el cual nos podemos comunicar, que es la oración y la música. Entonces, si no lo han escuchado, pues les invito a que vayan. Hay 2 episodios. Decidí pues partirlos a la mitad, hacerlo en 2 partes, ya que la primera parte, ya juntos todos fueron como 1 hora 20 minutos y sí se me hizo un poco largo como para subirlo. Yo sé que hay podcasts donde los episodios duran como 2 horas, pero pues yo no tengo un internet muy bueno como para subir demasiados gigas, entonces decidí pues cortarlos y así pues que tuvieran doble. Mi intención era que el primer episodio se subió el viernes y yo, como les comenté, el siguiente episodio lo iba a subir el miércoles, y ese mismo viernes de esa semana del miércoles iba a subir este episodio el 16. Sin embargo, pues preferí que mejor hubiera ese episodio en la semana y ya no, ¿cómo se le podrá decir? Juntar muchos episodios, aunque es uno por semana, es muy poquito. Pero bueno, esa es la explicación que quería darles por si en la semana pasada no vieron un episodio nuevo. Pero pues esta semana volvemos ya a la normalidad. Regresamos con el episodio número 16, episodio el cual está titulado La presencia de Dios. Un tema un tanto especial, ya que es un tema que tenía los apuntes de varias semanas y que quería compartirlos, pero pues poco a poco se fueron dando los tiempos y las cosas para poder grabarlo hoy. Entonces pues estoy muy contento de poder grabar una semana más y de volver nuevamente. Entonces, si les parece bien, comenzamos con este nuevo episodio número 16 y pues nada, comenzamos. Inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor, ves nuestras limitaciones. En esta ocasión me gustaría compartirles este tema, como ya lo pudieron haber notado en el episodio, en el título de este episodio, la presencia de Dios. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Bueno, me tendría que remontar al episodio número 14, si ya lo escucharon. Si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo, está muy padre. Se llama No olvides tu propósito. En ese episodio tocamos unos versículos que fueron usados más de introducción, no fueron con lo que compartí la introducción sobre Primera de Pedro, este libro, la carta que escribió Pedro a los hermanos que estaban en Asia Menor.
Como vimos en aquel episodio, Asia Menor actualmente está ubicada en Turquía. En aquel entonces, Pedro le escribió a hermanos gentiles, hermanos y personas así como tú y yo, que somos parte de este nuevo pacto, que no somos judíos, pero pues ya somos partícipes de la gracia del Señor. Entonces, este texto, primera de Pedro, está escrita a esos hermanos que estaban en Asia Menor, que actualmente es Turquía. ¿Y por qué se los escribió? Bueno, se los escribió porque en ese entonces los hermanos eran perseguidos por los romanos y los griegos. Los perseguían por lo que ellos creían, por lo que profesaban ser, por tener otras creencias distintas a las suyas, y pues sufrían acoso, penalidades, hostilidades, sufrimientos y un sinfín de cosas. Entonces, algo que hizo Pedro para animarlos fue escribirles esta carta. Esta carta que en su mayoría tiene un texto de ánimo por el hecho que acabamos de comentar, de que ellos eran perseguidos. Y en ese capítulo, en el 14, tocamos el versículo 2 y 9, un versículo bastante conocido de primera de Pedro. Es el versículo 18 y 19 que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro, como lo acabamos de ver, les está recordando de la vana manera de vivir en la que estaban. Y en lo personal, si a mí me escribieran esto y me hicieran recordar ¿por qué él se lo escribía? Porque es muy fácil olvidar con tantas cosas en el mundo, las cosas que ellos vivían, y es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy con tanta pandemia, con tantas cosas que están en el mundo. Muchas veces nos olvidamos de dónde nos rescató Dios y nos enfocamos mucho en esas cosas banales. Entonces, Pedro, esa es la primera ocasión donde él les escribe y les recuerda: hermanos, les voy a animar que antes ustedes estaban perdidos, entonces lo que están pasando hoy no es nada a comparación de lo que vivían en otro tiempo. Y nuevamente se los vuelve a decir en 1 Pedro capítulo 2, en el capítulo 2 adelante, el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Nuevamente les vuelvo a recordar Pedro: oye, ¿sabes qué? Ustedes vivían antes, estaban perdidos, pero ahora tienen esta nueva vida, esta oportunidad de ser del pueblo de Dios. Entonces, me estoy deteniendo mucho aquí, pero la cosa es que me puse a pensar bastante en el hecho de las cosas de las cuales antes estábamos excluidos. Y aquí es una lista corta, podemos seguir pensando en más cosas de las cuales antes no éramos partícipes. Y una de esas cosas me puso a pensar bastante la historia que está en Génesis capítulo 37. Entonces, ligándolo con lo que les acabo de decir de primera de Pedro, creo que es importante recordar las cosas de las cuales antes éramos no partícipes, que estábamos excluidos y que ahora somos partícipes gracias a ese sacrificio, a esa muerte del Señor en la cruz. Entonces, si me acompañan a ver una de las cosas de las muchas que ahora somos partícipes gracias a esa muerte del Señor, está ahí en Génesis capítulo 37. Es una historia que nos la sabemos bastante. Yo creo que de chiquitos la hemos escuchado demasiadas veces y que no va a ser necesario platicarla toda. Génesis
Capítulo 37 nos habla acerca de una historia bastante conocida. Es la historia de José, el hijo de Jacob, que creo que tiene demasiadas historias que en muchas ocasiones cuando éramos chicos pues las leíamos, nos impresionábamos de todas esas cosas que llegó a hacer José. Muchas veces nos enojábamos también por todas esas penalidades o sufrimientos que tuvo José sin merecerlo. Entonces quiero volver a estas historias, y en el capítulo 37 comienza todo esto, comienza la aparición de José, por así decirlo. En el capítulo 36 sí se habla acerca de José, sin embargo solamente es como para referirse pues que la muerte de su mamá y también sobre su hermano Benjamín. Pero en el 37 empieza lo bueno, empieza la carnita de la historia de José. Empezamos con esta historia donde José empieza a tener sueños y los comienza a compartir con sus hermanos, con su familia. Para esto, Jacob también, para añadirle un poquito más de celos a los hermanos, le regaló una túnica de colores. Y empezaron los problemas de José. El primer problema que tuvo fue en el capítulo número 37, como lo acabamos de mencionar, la introducción, que dice que el capítulo 28, versículo 28 dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos vinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí comienza lo interesante. José empieza a tener problemas desde muy pequeño, él pensando que el hecho de que Dios le mostrara estos sueños y le mostrara todas estas revelaciones a través de los sueños de que su familia estaba alrededor de él y que le adoraban, pues era una clara señal de que Dios estaba en su vida. Normalmente cuando sucedían estas cosas en el Antiguo Testamento era porque el Señor tenía un propósito para nuestras vidas. Aquí no vemos todavía el propósito de la vida de José, pero empezamos a ver que Dios está en su vida, y una de esas señales de que Dios estaba en su vida eran estos sueños, de que Dios le concedía tener esos sueños para pues quizás comenzar ese camino del cual él iba a tener durante ciertos años y cumplir un propósito. Ok, lo venden, versículo 28, acabamos de ver que lo venden. Saltamos hasta el capítulo 39, versículo 1, donde dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y este capítulo es donde quisiera detenerme bastante, porque vienen demasiadas palabras claves que cuando lo leí me maravillé y no entendí a lo que se referían estos versículos. Sin embargo, platicándolo con un amigo, me ayudó a entender más acerca de a lo que se referían estos versículos. Entonces, estos versículos claves a los cuales les digo es el versículo 2 del capítulo 39. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 3 veces viene mencionado que Dios, Jehová, estaba con José. 2 de estas ocasiones el escritor lo menciona. Una, Potifar y la gente se da cuenta de
la presencia de Dios en José. Después viene esta historia donde ya la conocemos, que la mujer de Potifar intenta pues persuadir a José de que pues tuviera relaciones con ella. Sin embargo, él no aceptó, fue firme, y ojalá en un futuro episodio poder venir y estudiar un poquito más acerca de este capítulo, porque la persistencia y perseverancia y fidelidad de José en este capítulo es impresionante. Honestamente, no sé quién haya podido resistir todo esto, sabiendo que estaba lejos de su casa, que podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues no tengo nada que perder, como quiera lo voy a hacer. Pero, sin embargo, él estando solo, sabiendo que a Dios no le agradaba, y eso lo vemos en el versículo 19, la parte final de ese versículo 9, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Primero se lo dice pensando en Potifar, oye, ¿sabes qué? Eres la mujer de mi amo, ¿cómo voy a hacer esto? Pero sobre todo, y pecaría contra Dios. Esa palabra es clave. Independientemente de lo que pensara Potifar, independientemente de lo que fueran a pensar las otras personas, ¿qué va a pensar Dios de mí? O sea, voy a ofender a Dios y voy a pecar contra Él. Entonces, esa es otra clave de la presencia de Dios en la vida de José. Posteriormente, José tiene todas estas experiencias en la cárcel. También tiene este sueño de Faraón que nadie podía interpretar más que los que estuvieron en la cárcel junto con José. Se acordaron de que José les había interpretado sus sueños, entonces lo recomendaron, y así fue como José fue traído ante Faraón, y así él pudo interpretar su sueño. De otra manera no iba a poder ser posible. Entonces, pero recordemos también que estos coperos y panaderos se habían olvidado de José, pero Dios tenía un propósito en la vida de José. Entonces pasamos rápidamente al versículo número 39 y 41 del capítulo 41, que dice así: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La presencia de Dios en el Antiguo Testamento era algo selectivo, no era normal, el Espíritu no estaba con todos. Simplemente el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, venía sobre aquellos varones en los cuales el Señor quería tratar con ellos. Y José fue uno de esos varones de los cuales quiso tratar Dios con ellos. Lo vimos al principio del capítulo 39, donde vemos la clara presencia de Dios en la vida de José. Entonces, el primer punto que quisiera que viéramos o que nos quedáramos más que nada es que la presencia de Dios estaba en tu vida con un propósito, era selectivo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios no estaba en todos, era selectivo. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo el Espíritu de Dios estaba sobre José, pero tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Pues era bendecir a Egipto a través de la vida de José. ¿Y cómo fue bendecido? Pues José pudo revelar estos sueños, supo qué hacer y se preparó para que la hambruna no pegara tanto en Egipto. Entonces ese es la primera, el ejemplo que vamos a ver sobre la presencia de Dios. La segunda está en Jueces capítulo número 13. Esta historia bastante conocida de la vida de Sansón. Otra vida en la cual vemos cómo el Espíritu de Dios fue selectivo con un propósito. Dice capítulo 13 de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años.
Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció del ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nuevamente le da instrucciones a la mamá de Sansón y le dice: no tomará vino, no se cortará su cabello, porque tiene el propósito de salvar y de liberar de los filisteos al pueblo de Israel. Entonces, este era un niño con un propósito. Más adelante, en el capítulo 16, conocemos la historia de Sansón, una historia muy triste. Un hombre que no supo controlar sus deseos y le dio igual la presencia de Dios en su vida. Esto, como consecuencia, tuvo el acto de que Dios se fuera de él. Y cómo vemos y cómo podemos comprobar de que Dios se fue de la vida de Sansón. Nos acordaremos de cuando él va a ser muerto, que ya lo tienen atado a esos muros. Ya le sacaron los ojos, no tiene cabello, lo raparon. Los filisteos tienen una fiesta alrededor de él, y ese es el versículo número, lo tengo aquí apuntado, es el versículo número 28 de Jueces 16, que dice: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón estaba pidiendo que el Espíritu de Dios volviera a su vida con la única intención, que era el tirar esos muros y matar a los filisteos. Entonces, nuevamente, después de toda la vida que tuvo Sansón, que podemos haber pensado y mencionado, oye, ¿qué propósito tuvo? Si estuvo con una mujer ramera, también se fue con una hija de los filisteos, ¿cuál era el propósito? Bueno, cuando el Señor vino otra vez, nuevamente, a su vida y le dio fuerzas para derrumbar esos muros, murieron cientos de filisteos. Y ahí volvemos a comprobar que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, venía a tu vida con un propósito. Y su propósito de Sansón, lo vimos al principio de ese capítulo, que era el salvar al pueblo de los filisteos. Y de esa manera Dios salvó al pueblo de Israel de los filisteos. Un último versículo ya para terminar, para no alargarme mucho, está en el Salmo 51. Un salmo escrito por el rey David, una persona que conocemos bastante, que hay muchas historias también de él. Salmo capítulo 51, versículo 11. No me eches desde delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si leen este capítulo, los invito a que lo lean, podrán encontrar cómo ese clamor, desesperación, tristeza, preocupación de David hacia Dios, en el sentido de que, Señor, no te apartes de mí, no te alejes, no abandone mi cuerpo tu espíritu. Y vemos claramente el temor de David, y ese temor nos hace pensar que no era algo bonito el que Dios estuviera fuera de tu vida. Entonces el punto número 2 es que el Espíritu de Dios se iba de la vida de las personas, no permanecía en ellas. Y con esto me gustaría concluir. Eso fue en el pasado, eso fue en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no tenía esa posibilidad de que Dios estuviera siempre en ellos. El Espíritu de Dios era selectivo
y solamente iba con ellos en un propósito. Ahora nosotros, regresando un poquito con lo que comenzamos de Primera de Pedro, donde Pedro les escribe a los hermanos de que la vida que tenían antes, esa vida mala, esa vida perdida, donde no eran partícipes del pueblo de Dios, también me gustaría agregar a ese versículo, no estaría de más, la presencia de Dios. ¿Y por qué digo la presencia de Dios? Bueno, ahora, gracias a ese pacto, ahora gracias a ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz, tenemos la seguridad y certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pablo está siendo bien directo y está diciendo: hermanos, y la iglesia de Corintio estaba deshecha cuando les estaba escribiendo esto. Y otra cosa para animarles, les dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? En otras palabras, me gustaría decirle, antes el Espíritu de Dios no estaba con ustedes. Antes era difícil que el Señor estuviera con ustedes y que pudieran obrar para bien. Pero ahora ustedes son templo del Espíritu de Dios y ese Espíritu da poder. ¿Cómo sabemos que da poder? Pues lo vimos porque tenemos fe y creemos que ese mismo Espíritu que estuvo con José, que estuvo con Sansón, que estuvo con David, es el mismo Espíritu que la presencia de Dios ahora está con nosotros durante el resto de nuestros días aquí en la tierra. Entonces, el poder que tuvo José y Sansón fue gracias a la presencia de Dios, y esa presencia de Dios habita en nosotros hoy. Tenemos esa bendición de poder tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que usemos el poder de la presencia de Dios con una responsabilidad muy grande. No vivamos nuestra vida sin sentido, no desparramemos nuestro tiempo porque sí. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos ahora como hijos de Dios. Entonces, ¿con qué me gustaría terminar este capítulo, este nuevo episodio? Es que tengamos presente que antes no teníamos el Espíritu de Dios y que ahora somos templo del Espíritu, y que el que tengamos el Espíritu de Dios conlleva un gran poder que puede ser usado para bien y también para mal. Entonces tengamos mucho cuidado con eso y sepamos aprovechar bien y a usarlo de una manera que agrade a Dios. Entonces, por mi parte es todo. Creo que me alargué un poquito de lo que tenía previsto. Si te gustó este capítulo, de verdad te invito a que te suscribas y me regales un like. También lo puedes compartir con alguien que le pueda ser de bendición. Para mí sería de bastante ánimo. Si eres nuevo, también te invito a que escuches los 15 episodios que tenemos antes de el número 16. Estamos en Spotify y en YouTube. Entonces, pues nada. Nos vemos la siguiente semana. Si el coronavirus no nos ha llevado, no se crean, nos va a dar. Pero sin más que decir, pues mi nombre es Ezequiel Martínez y nos vemos la siguiente semana. Y avergüénzame, Señor, a ti la gloria, solo a ti el honor. Haznos ver tu cuerpo herido y avergüénzanos, Señor.